Funciones trigonométricas, ángulos dobles y fórmulas de cofunción. Teoría en ejemplos de funciones trigonométricas. Parte 1. Ejemplos de funciones trigonométricas con fórmulas de cofunción, ángulos dobles y teoremas del seno y el coseno. A partir de ejemplos propuestos de la sección 7.3 de la álgebra y trigonometría con geometría analítica de Earl Zukowski y Jeffrey Cole, 11ª edición, a cargo de Alice Acosta. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2021. Bienvenidos. Las fórmulas de cofunción son simplemente las fórmulas que tenemos acá en esta sección. Están basadas a partir del triángulo rectángulo, que recordemos que para todo triángulo la suma de los ángulos nos debe dar 180 grados o pi en radianes. Por lo tanto, si vamos a sumar, entonces tenemos el ángulo U más el ángulo de 90 grados más el ángulo opuesto, que será igual entonces a pi medios menos U. De esta manera tenemos la suma de estos dos ángulos opuestos y agudos, que da 90 grados y que al sumar a los otros 90 grados del ángulo rectángulo nos da 180 grados. Así pues, tenemos que el coseno de pi medios menos u, es decir, de este ángulo, será igual, por lo tanto, al seno de u. Si observamos, el seno es cateto opuesto a sobre hipotenusa c, mientras que para el coseno será cateto adyacente a sobre hipotenusa c. Por lo tanto, es la misma relación algebraica a sobre c. Lo mismo sucede para la función tangente, la secante, la función seno, cotangente y cosecante. Esto nos ayuda mucho a la hora de resolver triángulos rectángulos. Llamamos circunferencia goniométrica a aquella que tiene por radio la unidad, como aparece aquí en el dibujo. Para una circunferencia goniométrica es posible dar un sentido muy intuitivo a todas las razones trigonométricas. Vamos a verlo mediante el siguiente dibujo. Entonces tenemos un triángulo rectángulo dentro de una circunferencia, por eso la circunferencia, y allí vamos a ejemplificar los segmentos de recta que nos identifican a las funciones. Ya habíamos hablado de la función seno para el ángulo U, que está caracterizado por el cateto opuesto, que aquí llamaremos A, sobre la hipotenusa C. Es una relación o una razón trigonométrica. Entonces aquí el seno de teta, que será en este caso el ángulo que se encuentra en este lugar, seno de teta será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno será cateto adyacente, por eso coseno lo identificamos con el segmento de recta que aparece aquí, mientras que la tangente es la relación entre cateto opuesto, es decir, el seno, dividido entre el coseno. Por eso se identifica con la recta extendida. Observemos que aquí extendemos hasta el radio de la circunferencia y la extensión de la hipotenusa, la línea recta, corresponderá entonces a la tangente de teta. Mientras que la secante es la extensión de esa línea y en el lugar en donde se encuentran ambos, la recta de la tangente y la extensión de la hipotenusa corresponderá a la secante. La cotangente entonces es el segmento de recta entre el punto 0, 0 extendido hasta el lugar en donde se cruza con la recta extendida de la hipotenusa. Esa sería la cotangente de teta, mientras que la cosecante de teta en sí misma es la extensión del valor de la hipotenusa. Nos piden, para aplicar estas fórmulas de cofunción, que si el seno
del ángulo 2u más 10 grados es igual al coseno de u más 50 grados, nos piden hallar la tangente de 2 veces u. Eso quiere decir que para poder determinar esto debemos saber cuánto vale u. De esta manera entonces podemos precisar lo siguiente. El seno de 2u más 10, entonces aquí nos vamos a la fórmula de cofunción. Aquí lo tenemos sumando, acá está restando, pero igual los valores se pueden aplicar de la misma manera. Veamos cómo. Vamos a decir que tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo U, como en la parte de arriba. Aquí tenemos a pi medios menos el valor de U, y este será el ángulo rectángulo. Valores A, B y C para calcular las relaciones trigonométricas. Voy aquí a cambiarle de color para que se pueda observar. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la suma de los ángulos debe ser igual a pi. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces podemos decir que u más pi medios menos u más el ángulo rectángulo, que es de pi medios, es igual a 180 grados, es decir, a pi. Cuando hacemos la operación aquí, rompiendo paréntesis, nos da u más pi medios menos u más pi medios igual a pi. Aquí tenemos u menos u, se cancelan mutuamente y nos queda pi medios más otros pi medios, es decir, 2 pi medios, y efectivamente esto es igual a pi. Pi es igual a pi. Entonces, aplicando esto de aquí, podemos decir lo siguiente. Si esto es cierto, ¿qué quiere decir? Que la suma de estos dos ángulos más pi medios nos debe dar pi. Hagámoslo entonces. Entonces tenemos a 2u más 10 grados más el coseno de u. Entonces aquí tenemos el ángulo u más 50 grados más el ángulo rectángulo, que es de pi medios, será igual a pi. Operando entonces nos da, aquí al romper el paréntesis, como es sumando, entonces nos queda 2u más una u, 3 veces u, más 10 más 50 son 60 grados. Aquí voy a cambiar entonces esto de aquí. Pi medio sabemos que equivale a 90 grados y pi vale 180 grados. Entonces, recordemos, porque tenemos grados y tenemos radianes, entonces hay que escoger un solo modelo. Aquí voy a utilizar grados. Entonces nos queda 3 veces u es igual a 180 grados menos 60 más 90, 150 grados. Haciendo la operación de sustracción nos queda que 3 veces u es igual a 30 grados. Por lo tanto, el ángulo u será igual a 30 grados dividido entre 3, nos da 10 grados. Así pues, entonces tenemos que la tangente de
2 veces u, que es lo que nos piden aquí, va a ser igual a la tangente de 2 por 10 de 20 grados. Con ayuda de la calculadora obtenemos el valor correspondiente, que es aproximadamente igual a 0.3639. Esta entonces es la utilidad de las fórmulas de cofunción. Recordemos que se basan en el triángulo rectángulo. Fórmulas de adición y sustracción para la función coseno con ángulos dobles. Entonces aquí tenemos los valores, tenemos afichados los valores en grados y en radianes para las diferentes funciones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son los valores comunes, pero nosotros podemos hacer uso de estos valores comunes para hallar otros valores que nos puedan solicitar. Estas expresiones son muy útiles al calcular las funciones con ángulos que resultan de las sumas o restas de otros que se conocen. En este caso conocemos los valores para estos ángulos. En la tabla que se muestra vemos los valores de las funciones para los ángulos comunes y nos piden que con ayuda de esta tabla calculemos el coseno de 15 grados y el coseno de 7pi 12avos. Observemos que ninguno de los dos se encuentran en la tabla. Nos piden utilizar las fórmulas que aparecen arriba, que son los ángulos dobles para el coseno de u menos v y para el coseno de u más v. Una manera entonces de calcular el coseno de 15 grados será diciendo que es igual al coseno de... Entonces aquí será la suma o la sustracción lo que nos dé el ángulo de 15 grados. Aquí yo lo voy a plantear como una sustracción: 60 grados menos 45 grados efectivamente nos da 15 grados. Planteando como la función, entonces vamos a decir que el coseno de 60 grados menos 45 grados será igual, aplicando la fórmula, al coseno del primer ángulo, en este caso u será 60 grados, multiplicado por el coseno de 45 grados, más, aquí atención porque tenemos signo negativo a la entrada, signo positivo a la salida, y aquí irían los senos. Entonces, seno de 60 grados por el seno de 45 grados. Como vemos, estos valores se encuentran dentro de la tabla y vamos a hacer uso de ellos. Entonces, el coseno de 60 grados es igual a 1/2 por el coseno de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2 más, tenemos seno de 60 grados, que es la raíz de 3 sobre 2 y que multiplica el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Operando entonces nos da, pues aquí raíz de 2 sobre 2 por 2, 4, más, aquí nos da raíz de 3 por raíz de 2, nos da raíz de 6 sobre 2 por 2, 4. Como tienen el mismo denominador, entonces nos da raíz de 2 más la raíz de 6 sobre 4.
No podemos simplificar más allá, entonces este es el valor exacto para el coseno de 15 grados. Aplicando lo mismo, entonces vamos a trabajar con el coseno de 7pi doceavos. Para el coseno de 7pi doceavos, en el anterior hicimos uso de la fórmula de resta, aquí vamos a hacer uso de la fórmula de suma. Entonces vamos a decir que 7pi doceavos equivale a la suma de pi tercios más pi cuartos. Esta vez lo vamos a hacer con los valores correspondientes en radianes. Entonces recordemos 3 por 4, 12, 4pi más 3pi, efectivamente 7pi doceavos. Aplicando entonces la ecuación, tenemos que el coseno de pi tercios más pi cuartos será igual entonces al coseno de pi tercios que multiplica al coseno de pi cuartos. Y aquí de nuevo tenemos suma acá. Y a la salida nos da sustracción, como aparece en la fórmula. Hay que tener mucho cuidado con eso y no olvidarlo. Seno de pi tercios que multiplica al seno de pi cuartos. Operando y con ayuda de la tabla, entonces tenemos los valores correspondientes. Coseno de pi tercios, buscamos pi tercios, nos da 1/2, que multiplica al coseno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Menos seno de pi tercios, raíz de 3 sobre 2 para el seno. Y para seno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2. Operando nos da, es aquí, denominador 2 por 2, 4. 1 por la raíz de 2, pues raíz de 2, menos, y aquí raíz de 3 por raíz de 2 nos da raíz de 6, 2 por 2, 4. Mismo denominador, 4, y nos da raíz de 2 menos la raíz de 6. Y este será el valor correspondiente para el coseno de 7pi doceavos. Ahora vamos a trabajar para el seno los ángulos dobles, igual que hicimos para el coseno. Estas expresiones son útiles entonces para calcular otros valores. Como lo hemos visto, vamos a utilizar la tabla de valores. Y nos piden que con esa tabla de valores calculemos el seno de 7pi doceavos y el seno de 135 grados. Entonces, empecemos por el seno de 7pi doceavos. Vamos a calcularlo como suma. Entonces tenemos que el seno de 7pi doceavos será igual al seno doble de 5pi sextos menos pi cuartos. 5pi sextos menos pi cuarto. Entonces le dejo a usted que corrobore esta sustracción. Yo por el momento voy a aplicar los valores correspondientes. Algo interesante aquí es que en esta dupla
el signo que encuentra dentro del argumento de la función, si aquí es suma, a la salida también es suma. Igual acá, si aquí hay sustracción, a la salida hay sustracción. Por lo tanto, aquí tenemos signo negativo, va a salir signo negativo. Y lo importante es que tenemos aquí el cruce, entonces primero arrancamos con la función seno del primer ángulo, seno de 5 pi sextos, que multiplica al coseno del segundo, que es pi cuartos. El signo negativo y de nuevo seno, pero ahora es del segundo ángulo, pi cuartos, que multiplica al coseno, y aquí va el primero de los ángulos, 5 pi sextos. Con ayuda de la gráfica, entonces de la tablita tenemos seno de 5 pi sextos, seno vale 1/2, que multiplica al coseno de pi cuartos, entonces vamos a pi cuartos coseno raíz de 2 sobre 2, menos por este signo menos, paréntesis, seno de pi cuartos raíz de 2 sobre 2, que multiplica al coseno de 5 pi sextos, coseno menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Cuidado con el signo. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Signo negativo. Menos por menos me va a dar más. Aquí operando nos va a dar raíz cuadrada de 2 dividido entre 4 menos menos por menos da más. Y aquí nos da 2 por 2, 4 para el denominador. Y arriba nos da raíz de 2 por la raíz de 3, que nos da finalmente raíz de 6. Mismo denominador, 4. Y arriba nos da raíz de 2 más la raíz de 6. Y obtuvimos ya el primer punto. Vamos para el segundo. Entonces vamos a decir que el seno de 135 grados es igual al seno de 90 grados más 45 grados. Efectivamente, la suma de estos dos ángulos nos da 135 grados. Aplicando la fórmula, aquí tenemos suma, entonces nos queda seno de 90, seno de 90 grados por coseno de 45 grados, más, entonces acá, más seno de 45, recuerden que se invierte, por coseno de 90 grados. La tabla nos indica entonces los valores. Seno de 90 grados o pi medios vale 1 por el coseno de 45 grados. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 positivo, más seno de 45 raíz de 2 sobre 2 por el coseno de 90 grados, que vale 0. Operando, la segunda parte de la expresión desaparece y nos queda solamente la primera, 1 por la raíz de 2 sobre 2, así que el seno de 135 será raíz cuadrada de 2 sobre 2, y esta es la respuesta para este problema.
Fórmulas de adición y sustracción de ángulos dobles para la función tangente. Tenemos la función tangente y una particularidad importante es que cuando hay una suma de ángulos, en el numerador aparece la suma y en el denominador resta, mientras que cuando tenemos una sustracción de ángulos tenemos en el numerador una sustracción y en el denominador una suma. Entonces, a tener en cuenta para poder operar. En la tabla que se muestra vemos algunos valores de las funciones con ángulos comunes. Con ayuda de esta tabla se nos pide calcular la tangente de pi sextos, que como vemos aquí no aparece, y la tangente de 75 grados, que tampoco se encuentra afichada dentro de la tabla. Entonces haremos uso de las fórmulas que aparecen acá. Iniciemos entonces con la tangente de pi sextos. Vamos a decir que la tangente de pi sextos sale o es el resultado de la tangente de 5 pi sextos menos 2 pi tercios. ¿Listo? Entonces tenemos sustracción. Le invito a que usted realice la operación para corroborar que efectivamente sea igual a pi sextos. Como es de sustracción, entonces vamos a aplicar la primera fórmula. Simplemente vamos a reemplazar los valores correspondientes que aparecen dentro de la tabla. Tangente de u, en este caso la tangente de u es la tangente de 5 pi sextos menos la tangente de v, que es la tangente de 2 pi tercios, sobre 1, como aquí es menos, abajo es más, 1 más el producto de las tangentes. Entonces tenemos tangente de 5 pi sextos que multiplica a la tangente de 2 pi tercios. Reemplazando por los valores que aparecen dentro de la tabla, entonces tangente de 5 pi sextos nos da menos la raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Es importante no olvidar los signos que acompañan. Menos paréntesis y tenemos tangente de 2 pi tercios. Tangente menos la raíz de 3. Ya tenemos los valores. Abajo reemplazamos 1 más, y aquí tenemos el producto. El primero menos la raíz de 3 dividido 3. Que multiplica a menos la raíz de 3. Operando nos va a dar, entonces aquí arriba, menos la raíz de 3 sobre 3, menos por menos me da más la raíz de 3, dividido entre 1, más, aquí menos por menos da más, y nos da raíz de 3 que multiplica la raíz de 3, nos da raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de 9, 3, dividido entre 3 nos da 1. Y arriba hacemos factorización de la raíz de 3 y nos queda 1 por este valor menos 1 tercio sobre 1 más 1, 2. Aquí operando en el interior nos da raíz de 3 que multiplica 1 menos 1 tercio, nos da 2 tercios. Sobre 2, este 2 con este 2 se va
y nos queda raíz de 3 sobre 3. Y tenemos ya el resultado para la tangente de pi sextos. Vamos con el segundo problema. Entonces, tangente de 75 grados. En el punto anterior, entonces teníamos resta, para este, entonces vamos a tener suma. Vamos a decir que es la tangente de 30 grados. Bueno, pero escribámoslo primero bien. Aquí será la tangente de 30 grados más 45 grados y obtenemos entre la suma 75. Aplicando la fórmula que aparece arriba, entonces nos va a dar, recordemos que aquí es suma, entonces en el numerador suma, tangente del primer ángulo, tangente de 30, más la tangente de 45 grados, dividido entre 1, entonces aquí es suma, abajo es resta, menos el producto de las tangentes. Entonces, tangente de 30 grados que multiplica a la tangente de 45 grados. Y reemplazamos los valores. Pi sextos equivale a 30 grados, por lo tanto, el valor que tenemos, que calculamos anteriormente, corresponde a la carita. Es decir, que aquí en este puesto tenemos a raíz de 3 sobre 3, que es el valor de la tangente de pi sextos o de 30 grados. Reemplazando, entonces tenemos raíz de 3 sobre 3 más la tangente de 45 grados, que nos da 1, dividido entre 1 menos el producto de las dos tangentes. Entonces tenemos raíz de 3 sobre 3 que multiplica a 1, que es la tangente de 45. Operando, entonces nos da raíz de 3 sobre 3 más 1 dividido entre 1 menos la raíz de 3 sobre 3. Pues aquí tenemos un caso particular, tenemos una resta aquí y tenemos suma arriba con el 1 si lo invertimos de posición. Entonces podemos hacer lo siguiente, simplemente voy a indicar el cómo y colocaré la respuesta final. Pues aquí vamos a multiplicar por 1 más la raíz cuadrada de 3 sobre 3 y abajo multiplicamos por lo mismo. 1 más la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Por lo tanto, arriba nos da el mismo valor elevado al cuadrado. Recordemos que aquí se invierten. Entonces nos da 1 más la raíz de 3 sobre 3 elevado al cuadrado. Y abajo nos da diferencia de cuadrados. Entonces, 1 al cuadrado es 1 menos el cuadrado del segundo término. Cuadrado de raíz de 3 es 3 y el cuadrado de 3 es 9. Pues aquí nos da tercera 1, tercera 3, 1/3. Entonces tenemos la respuesta final que nos da aproximadamente 2 más 3 sobre la raíz de 3 y esto equivale a 3,73. Entonces tenemos la aproximación y este sería
el valor exacto de la expresión para la tangente de 75 grados. Veamos el siguiente problema. Teorema del seno. Entonces aquí tenemos un triángulo que no es un triángulo rectángulo, es un triángulo diferente. No hace falta que sea rectángulo, esa es la primera opción. Se utiliza justamente el teorema del seno y el coseno para resolver triángulos que no son triángulos rectángulos, ya que con los triángulos rectángulos tenemos la ley de Pitágoras o el teorema de Pitágoras que nos sirve para resolverlo. Entonces aquí tenemos el teorema del seno, en donde se relacionan los ángulos con las longitudes opuestas al ángulo. Observemos que aquí el ángulo se llama A mayúscula y la longitud se llama A minúscula. La relación entre estas dos cosas, la longitud opuesta y el seno de ese ángulo, nos da que es constante para el triángulo. Entonces, para el ángulo B, la sección B nos da distancia B sobre el seno de B, y esto equivale también a la distancia C sobre el seno del ángulo C mayúscula. Lo propio sucede con el teorema de coseno, que será la aplicación de la siguiente parte. Por ahora vamos a ver entonces la aplicación a este problema planteado. Nos dice que un barco B pide socorro. Sus señales son recibidas por dos estaciones de radio ubicadas en A y C, que distan entre sí 50 kilómetros. Desde las estaciones se calcula la posición del barco a través de los ángulos BAC de 46 grados y BCA de 53 grados. Para hacer más efectivo el rescate, nos toca determinar cuál de las estaciones está más cerca del barco. Entonces tenemos aquí el diagrama. Está el barco en la posición B. Tenemos la estación en A. El ángulo que nos mencionan BAC de 46 grados. El ángulo BCA de 53 grados. Y la distancia entre las dos estaciones que es de 50 kilómetros. Entonces, para solucionarlo, primero recordemos que el ángulo opuesto B se calcula a partir de la suma de los ángulos. Para los triángulos tenemos que es igual a 180 grados. Entonces podemos decir que 180 grados es igual a la suma del ángulo B más 46 grados más 53 grados. Por lo tanto, el ángulo B resulta de la sustracción a 180 grados de los ángulos de 46 grados más 53 grados que tienen. Así pues, B será igual a 81 grados. Ya tenemos 81 grados y ya podemos aplicar el teorema del seno. El primer valor que tenemos efectivamente es que B vale 50. Aquí, bueno, voy a poner los valores. Aquí sería C, A es A aquí, B vale 50, entonces 50 kilómetros sobre el seno de 81 grados será igual a la siguiente expresión, que sería para A. Entonces el valor A, que es la distancia entre B y C, sobre el seno de 46 grados. Despejando A, entonces lo que está dividiendo pasa a multiplicar y nos da 50 kilómetros multiplicado por
el seno que está dividiendo pasa a multiplicar seno de 46 grados dividido sobre el seno de 81 grados. El valor que nos da es de 36,41 kilómetros. Aquí estamos aproximando. Bien, entonces ya tenemos la primera distancia, que es la distancia al barco, la distancia A, que es de 36. Vamos por la distancia C. Entonces aplicamos el mismo teorema, 50 kilómetros sobre el seno de 81 grados nos da C sobre el seno de 53 grados. Vamos a calcular a C, despejando igual que en la parte anterior. C va a ser igual a los 50 kilómetros originales, que multiplica al seno de 53 grados sobre el seno de 81 grados. Calculando nos da 40,429 kilómetros. Entonces, la respuesta es de cuál de las dos estaciones hay que enviar el socorro. Entonces, nos queda claro que es la distancia más corta, es para A. Entonces, a partir de la estación C, debemos enviar el barco de salvamento o socorro al barco B. De manera semejante tenemos ahora el desarrollo del teorema del coseno. Nos dicen que Carlos y Felipe deciden competir en carreras alrededor de un parque que tiene forma triangular. Los vértices A, B y C, los ángulos alfa de 57 grados y gamma de 76 grados, dos segmentos de distancia conocida, el segmento AB que vale 45 metros y el segmento AC que mide 52 metros. Se ignoran tanto la distancia BC como el ángulo beta. Carlos parte del vértice A y Felipe del vértice B. La meta para ambos es el vértice C, pero cada uno debe pasar por el vértice del cual partió el otro antes de dirigirse hacia C. Si los dos corren a la misma velocidad y salen al mismo tiempo, ¿cuál de los dos amigos ganará la competencia? Entonces aquí tenemos el triángulo que nos representa el parque en el cual están compitiendo Carlos y Felipe. Lo primero, entonces tenemos las distancias, el segmento de recta AB que vale 45, el segmento de recta AC que vale 52 metros y el segmento de recta BC que no sabemos cuánto vale. Tenemos el punto A, por lo tanto el segmento BC vale A minúscula. El segmento AC es el opuesto al ángulo B, así que este es B minúscula, y AB es C minúscula. Es bien importante hacer esto antes de iniciar porque fíjense que la aplicación del teorema exige que tengamos claro los valores correspondientes para la aplicación. El ángulo beta, igual que en el caso anterior, hay que calcularlo. Recordemos que simplemente beta va a ser igual a 180 grados menos los ángulos conocidos. Entonces tenemos a gamma que vale 76 grados más el ángulo alfa que vale 57 grados. Calculando entonces nos da 47 grados. Ese sería el valor de beta. Entonces aquí 47 grados para beta. Calculemos entonces la distancia que hace falta, que es la distancia A.
Entonces, aplicando la definición, A, que es la distancia elevada al cuadrado, será igual a la distancia B. Entonces, tomamos la distancia B, que es de 52 metros. Como todo está en metros, voy a simplemente escribir los números, más la distancia C, que vale 45 metros al cuadrado, menos 2 veces el producto de estos dos. Entonces, 52 por 45, que multiplica a su vez al coseno de A. Y el coseno de A es el coseno de beta. Entonces, coseno de 47 grados. Como esto está al cuadrado, entonces raíz cuadrada para toda la expresión, tanto a derecha como a izquierda, a ambos lados, y nos da el valor de A. Entonces yo lo hice por partes y nos da la raíz cuadrada de 1537,247. Esto está expresado en metros y finalmente nos da aproximadamente 39 metros. Entonces vamos a decir aquí que aquí vale 39 metros. ¿Qué es lo que nos queda? El análisis de la distancia y cómo se van a mover. Entonces tenemos, voy a identificar a Carlos, dice que parte del vértice A, entonces Carlos parte de acá, de A, y Felipe parte del vértice B, o sea, Felipe, aquí arranca Felipe, del otro vértice, pero como tiene que pasar obligatoriamente por el puesto de avanzada del otro, entonces Carlos hace el movimiento opuesto a las manecillas del reloj hasta llegar a C, mientras que Felipe se mueve en dirección a las manecillas del reloj, pasando por A y llegando a C por el otro costado. Entonces tenemos distancias diferentes. El recorrido para Carlos, entonces vamos a decir el recorrido de Carlos va a ser igual a la suma de las longitudes. Tenemos la longitud AB, que vale 45 metros, más la distancia A, que vale 39 metros. Voy a dejarlo ahí y voy a escribir entonces la de Felipe, que es igual. Entonces el 45 metros, que va en la dirección de A, y luego 52 metros. Bueno, aquí ya es evidente que Carlos va a ganar porque la distancia es menor. Mientras Carlos recorre 84 metros, Felipe recorre 97 metros y esto nos da una diferencia de 13 metros de más. ¿Qué debe recorrer Felipe? Por lo tanto, el ganador es Carlos. Bueno, espero que te haya gustado la manera como expliqué estos problemas, que te hayan gustado los planteamientos, que hayan sido de utilidad. Recuerda darle like y suscribirte, solicitar tus clases personalizadas, presenciales en Bogotá a través de los correos electrónicos que aparecen aquí o virtuales desde cualquier punto de Iberoamérica. Suscríbete al canal de YouTube, a las redes sociales de Facebook. Recuerda que a través de tu smartphone puedes llegar con este icono que se encuentra aquí en la parte superior derecha a la web y al blog, que las direcciones aparecen al final de este video. Muchas gracias por tu atención. Créditos. Contenido, edición, voz y mezcla. Sonido,
aleatorio ambiental y naturaleza. Contacto. Aquí tienes los 2 correos electrónicos a través de los cuales te puedes comunicar para solicitar tus clases personalizadas o plantear tus preguntas. Redes sociales, web y blog. Aquí tienes las direcciones. Con ellas llegas a los sitios y debes inscribirte para recibir las actualizaciones que estoy subiendo permanentemente. Realizado en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2021. Hasta la próxima.